Bueno, entonces vamos a comenzar con esclera. Primero que nada, la anatomía. Esto ya lo habíamos visto en la primera clase, pero nada más para recordar. La esclerótica, esta es una cubierta fibrosa externa que va a proteger al ojo. Está compuesta por colágeno, principalmente colágeno tipo 1 y tipo 3. Y la esclera es lo que nosotros vamos a ver en el ojo pues de cualquier persona, va a ser toda la parte blanca. Por lo que respecta a la epiesclerótica, esta va a ser la cubierta que va a proteger a la esclera. Esta, en comparación con la esclerótica, va a estar compuesta de tejido elástico fino y en ella van a haber muchos vasos sanguíneos. Y la lámina fusca, esta es una capa de pigmento marrón que va a estar en la superficie interna de la esclerótica y va a constituir la capa externa del espacio supracoroideo. Entonces, si lo vemos ¿sí ven mi Sí, cursor? vemos tu cursor. Muy bien. Entonces, si lo vemos de una manera externa, va a estar la epiesclera, en una capa interna va a estar la esclera y ya más internamente va a estar la lámina. También, pues, histológicamente, como había mencionado previamente, la esclerótica está compuesta del colágeno. Este colágeno va a formar unas bandas entrelazadas y estas bandas van a medir de 100 a 140 micrómetros de ancho aproximadamente y de espesor de 10 a 16 micrómetros. Y de hecho, si nosotros comparamos la esclera con la córnea, podemos decir que es un poco similar, nada más que la esclera es más opaca. Y esto es por la irregularidad de las láminas de colágeno y también porque hay más contenido de agua y menos contenido de proteoglucanos. Ahí nada más recalcando y regresando un poco a córnea, en eso de que la irregularidad de las fibras de colágeno es porque importa mucho la disposición que tiene una fibra junto a la otra. En la córnea van una paralela a la otra y tienen cierta periodicidad creo que eran 677 nanómetros, como que daba otra vez la vuelta, el mismo patrón, y es lo que hace que se vea transparente, pero en la esclera la disposición del colágeno es pues hacia todos lados, o sea, las fibras no están paralelas una a otra y es lo que le confiere a la esclera su opacidad. Muy bien. Y bueno, en cuestión a su irrigación, esta va a estar dada por las arterias ciliares, tanto largas como cortas, y al igual los nervios ciliares, estos van a ser los nervios ciliares largos y cortos. No hay mucho ahí. Ahora sí, comenzando con las patologías, la primera es la epiescleritis, y como su nombre lo indica, es una inflamación que se va a localizar en la epiesclerótica. Esta es más común de lo que se piensa, pero en la mayoría de las ocasiones no es tan reportada, eso mencionaba el libro. Es generalmente unilateral, pero habrá ciertos pacientes en los cuales se encuentre bilateralmente. Este es un trastorno, bueno, es una patología benigno, autolimitado y lo característico es que va a ser muy recurrente. También cabe mencionar que la duración aproximadamente es de 2 semanas y afecta un poco más a las mujeres de la tercera a la cuarta década de su vida. Y pues aquí no hay una causa en sí conocida, lo que sí es que se ha visto que la epiescleritis se asocia a ciertas enfermedades, ya sean locales o sistémicas. Por ejemplo, ahí vemos que puede ser rosácea o alguna infección o enfermedad vascular del colágeno. Pero en sí pues no hay una etiología. Y pues la epiescleritis se va a caracterizar por tener un inicio muy repentino en donde el paciente va a tener incomodidad en su ojo y va a empezar a notar una sensibilidad anormal. Además de que el ojo se va a tornar un color un poco más rojo o de tipo asalmonado. La epiescleritis se divide en dos tipos principales, la difusa y la nodular. Realmente no encontré mucha información de ellas, pero lo que sí es que la difusa, esta puede involucrar uno o más cuadrantes. En cambio, la nodular, como su nombre lo dice, pues se van a encontrar nódulos y pues con morfología así un poco pequeña, hinchada,
y con gran enrojecimiento y mucha sensibilidad. Y lo más común es que se encuentren de 1 a 2 nódulos. Pues los nódulos ahí en esa diapositiva es la imagen superior, esta imagen, y ahí se ve el nodulito, Sí. y esta imagen. Y la Aunque difusa. esa también tiene como cierto componente difuso, si te fijas también pareciera que pues la hiperemia está en toda la foto, ¿no? En la foto de la derecha que tiene una... Sí, sí. De hecho, pero, sí, ¿cómo? Bueno, perdón. dígame. ¿Cómo lo podemos encontrar un poco más, doctor? O sea, ¿así o así? Yo me imagino que así. La difusa o nodular, cómo se ve más frecuentemente si difuso o nodular? No, o sea, que sea propiamente así nodular o una combinación de ambas. Por ejemplo, en esta imagen se ve muy nodular, pero también se encuentra todo esto difuso. Sí, sí, es que ahí no podría decirte yo a ciencia cierta con la pura foto en la imagen A, porque bueno, ahorita vamos a ver escleritis, me imagino. Sí. Es- Entonces, ¿cómo evalúas clínicamente una epiescleritis o una escleritis? Me imagino que ahorita lo vamos a ver. ¿Usted se refiere a poner una gota de fenilefrina? Ok, esa es una. A ver, explica eso para tu compañero. Bueno, es que si nos fijamos realmente, por ejemplo, en esta imagen o en esta, pues nosotros nos podríamos confundir mucho con una conjuntivitis. Entonces, lo Ujú. que yo encontré es que para poder hacer ese diagnóstico diferencial es ponerle una gotita de fenilefrina al 10% en el ojo del paciente. Entonces, si los vasos se contraen, eso indica una conjuntivitis. En cambio, si los vasos pues siguen igual a como estaba desde un inicio, esa ya es una escleritis. Ok, sí, esa es una manera. O sea, una forma para diferenciar una escleritis de otra causa de ojo rojo. Si tú sospechas una escleritis por el cuadro clínico que vamos a ver más adelante, que es distinto. Por lo general, el paciente es mucho más sintomático y es más grave una escleritis. Está la prueba, le llamamos la prueba del nefrin, porque es el nombre comercial más común, pero sí, como dijiste, es fenilefrin al 10%. Y cuando se vasoconstriñen, pues realmente se ve el ojo blanco. Las zonas de escleritis van a seguir rojas. Entonces, por ejemplo, si fuera una escleritis nodular, pues se vería. La epiescleritis se va a blanquear, pero hay una forma todavía más sencilla, porque el nefrin también dilata la pupila del paciente, es un simpático mimético. Entonces, la forma más sencilla es ponerle una gotita, pero de tetracaína, o sea, o de algún anestésico tópico, y luego con un aplicador, con un hisopo o un cotonete, lo mismo, desplazamos, hagan de cuenta, la conjuntiva y vemos qué es lo que se mueve. Si los vasos sanguíneos que se ven muy ingurgitados, vemos que están por debajo de la conjuntiva, o sea, en la epiesclera, pero no están más profundos en la esclera, pues es una epiescleritis. Los vasos de la epiesclera son móviles porque, como dijiste, la epiesclera es contenido pues más, o sea, también hay colágeno, pero es más contenido elástico, es más laxo. Y el tejido ya de la esclera no permite que los vasos se muevan mucho, entonces con la prueba del hisopo puedes ver si es un componente más profundo o más superficial. Uh-huh. Muy bien. Bueno. Aquí respecto a las complicaciones, la episcleritis casi nunca se asocia a una complicación, pero pues si tuviéramos que decir cuál de los dos tipos genera más complicaciones, sería el nodular. Aquí ya podría haber una afección en la córnea o en la esclerótica, pero para que lleguen a ver como tal en sí las complicaciones, se necesitan muchos cuadros de repetición en el mismo lugar. En el tratamiento, pues, ay, perdón. No te preocupes, no hay problema con perros y gatos. No puedo decir nada. Un momentito, déjenme lo callo tantito. Gracias. Ahora sí, en el tratamiento, pues se va a basar más que nada en lágrimas artificiales y tratar la enfermedad de base, porque como ya dije al inicio, pues
No hay una causa, pero se sabe que en un tercio de la epiescleritis se asocia a otras enfermedades. Y, También, pues en casos intensos se recomienda dar corticosteroides y ya cuando el paciente está muy sintomático podemos recurrir a los AINES. Aquí tenemos dos opciones, el ibuprofeno o la indometacina. ujú. De hecho, sí, la epiescleritis, ya porque me imagino que es todo, la epiescleritis, como dijiste, es una enfermedad subdiagnosticada. Probablemente es mucho más frecuente de lo que pensamos. Y pues sí son cuadros repetitivos a lo largo del año. Yo veo, o bueno, se cree que eh, estos cuadros tienden a presentarse más cuando hay una agudización, por ejemplo, de que el paciente tiene un ojo seco o se expone mucho al sol o al calor, o sea, que vive en un entorno como el de nosotros, sin protección, se le puede agudizar, pero puede ser sin ningún tipo de desencadenante, no le limita funcionalmente, puede trabajar, puede hacer todo, es una molestia leve, de hecho yo padezco de epiescleritis desde hace varios años, y en el tratamiento sí lo ideal es que esté con lágrimas artificiales para que no sienta tanto cuerpo extraño. Los corticosteroides tópicos, como les he dicho ya varias veces, los que al menos yo uso más, trato de usar los esteroides de baja penetración, como son la fluorometolona o el oteprenol, pero se puede usar cualquier esteroide tópico según la intensidad del cuadro. En cuanto a los AINES, sí lo que más funciona es la indometacina. Se pueden tomar 75 miligramos al día, pero o sea, empiezas desde 50 hasta 150 miligramos por día. Sin embargo, la indometacina pues, puede ser bastante generadora de úlceras y de dispepsia, entonces en pacientes que tienen esos antecedentes, pues sí podemos usar algún otro tipo de AINE menos eficaz, pero pues que le ayude al paciente que tenga efecto terapéutico como el ibuprofeno. Y pues por lo general puede haber una enfermedad de base, pero suele pues ser idiopática, ¿no? ¿Mm? Listo. Ahí nada más me faltó comentar por qué puse antivirales. Es que Ajá, leí ¿en dónde lo leí? En el Rojas, ajá, que muchos pacientes que tuvieron ya muchos cuadros de escleritis recidivante, ellos ya saben cuándo pues le va a dar otro tipo de episcleritis. ajá. Entonces, en estos pacientes probablemente la causa sea pues herpes y sobre todo zóster. Entonces Ujú. ahí está indicado darle un antiviral. Ok, sí, puede ser, solo que casi siempre en esos casos el paciente va a tener la epiescleritis o la escleritis y va a tener otros datos en la exploración del segmento anterior o de la retina, bueno, del fondo de ojo, que te van a sugerir que tal vez pudo haber tenido herpes, ¿no? O en los párpados, ¿no? O sea, vas a tener ese antecedente por ahí. Ujú. No solemos usarlos así para todos los casos, pero tienes razón. Ujú. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a continuar con la escleritis. Esta afortunadamente representa pues un cuarto de todas las enfermedades esclerales. Sin embargo, esta sí es muy grave en comparación con la epiescleritis. Su inicio de presentación es a los 48 años, pero puede empezar desde edades muy jóvenes, como desde los 10 años o hasta los 90 años. Nada más aquí cabe mencionar que si los pacientes sobrepasan los 60 años y tienen escleritis, pues ellos tienen mayor riesgo de su pérdida visual. Ujú. Y aquí como se ve en el cuadrito, esas son algunas de las causas de escleritis. Pueden ser enfermedades infecciosas, granulomatosas, por agente químico, físico, traumático. Sin embargo, la mayoría de las causas son enfermedades autoinmunes. Y de hecho, estas enfermedades autoinmunes son las que más se asocian a escleritis recidivante. Y aquí puse el dolor severo con signos de admiración porque es lo más característico en los pacientes con escleritis. Este dolor va a ser muy profundo, tiende a despertar a los pacientes por la noche y si se les da analgésicos, estos van a tener poco efecto. Este dolor va a ser en los huesos perioculares, pero también puede afectar a la cara o al maxilar inferior o a las mejillas. Y esto es debido a que también podría haber ahí una alteración del nervio trigémino. Nada más aquí como excepción es que no en todos los tipos de escleritis se puede encontrar este dolor tan profundo. Por ejemplo, en los pacientes con escleritis posterior o escleromalacia perforante puede que no se encuentre el dolor. Y
Añadido al dolor, se pueden encontrar otras manifestaciones clínicas como el blefaroespasmo, la reducción de la visión, hiperemia y fotofobia. La escleritis se puede dividir en anterior y posterior. Y aquí, pues, lo característico del anterior es que en la exploración física vamos a encontrar una decoloración violácea profunda, y esto es a causa de una dilatación del plexo epiesclerótico profundo. La escleritis anterior se subdivide en 3 tipos principales, como lo vemos en esa diapositiva. Está la de tipo nodular, la difusa y la necrotizante. Los de tipo nodular y difuso, como se ven en esa imagen, esta imagen es la difusa. Si vemos, pues sí, todo está difuso. Y aquí vemos todo lo nodular. Ahí nada más recalcar que en la imagen donde está señalando, o sea, se ve la coloración, digamos, hiperémica, hasta tal vez pareciese como si tuviera algo de hemorragias subconjuntivales ahí, ¿no? Pero realmente son los vasos sanguíneos esclerales. Y vean cómo cae el reflejo de la luz. Y se fijan que son 2 como bolitas luminosas que se unen. Esa no está tan elevada, pero eso nos habla de que hay una elevación. O sea, si es, se ve nodular eso, pero realmente si lo vieran con tercera dimensión, con estereopsis, sí hay un área de edema o de líquido acumulado en esa zona. Por eso tiene ese brillo. Muy bien. Y estos 2 tipos, el nodular y el difuso, se ven un poco más en pacientes de edad joven y tienen menos complicaciones que los de tipo necrotizante. Oigan, ¿alguien se acuerda cómo se llama lo que tiene la córnea de la foto también inferior a la derecha? A ver si alguien se acuerda. ¿Es arco senil? Ajá, se llama arco senil o gerontonzón. Perfecto, muy bien. Adelante. La enfermedad necrotizante, esta a su vez se subdivide en 2 tipos en especial. Está la escleritis necrotizante y el otro tipo es la escleromalacia perforante. Y algunos autores también hablan de una escleritis producida a causa de un traumatismo. Esta es la escleritis necrotizante inducida, que si bien puede ser por un traumatismo, pero también puede ser por el uso de antimetabolitos. Esta imagen es la de escleromalacia perforante y esta es la de inducida por, pues, una escleritis inducida. ¿Cómo podrían diferenciar viendo, o sea, esas 2 imágenes? ¿Cómo sospechas que sea una o la otra? O sea, ¿qué diferencias notan ahí? ¿El que quiera participar? ¿O la ponente si sabe? Pues yo encontré que más que nada en la escleromalacia perforante, es que se me olvidó decirles, perdón, en los de tipo necrotizante, para poder clasificarla en si es una escleritis necrotizante o bien una escleromalacia perforante, nos tenemos que basar mucho en inflamación, si tiene o no inflamación. Si tiene inflamación es la escleritis necrotizante y si hay ausencia de esta es una escleromalacia perforante. Y aquí eso, pues no hay inflamación. Eso hace mucho sentido, lo pensé ahorita que estabas hablando del escleromalacia perforans, que esos pacientes pueden estar asintomáticos a pesar de que son adultos mayores de 60 años o más grandes y casi no les molesta el ojo, pero lo traen así. Entonces es porque son con ausencia de inflamación. Por lo general es como muerte celular programada y lisis que no se explica muy bien. Pueden estar asociadas a otras enfermedades, muy comúnmente pues autoinmunes, como vimos, Wegener, sarcoidosis, artritis reumatoide, pero por lo general sí son más frecuentes las necrotizantes, ¿no? Que las perforantes. Y bueno, ya en las complicaciones pues pueden ir desde una transparencia de la esclera, un estafiloma, ahorita Diana nos va a hablar sobre él, un adelgazamiento de la córnea que produciría una pérdida visual, o también otra complicación podría ser el astigmatismo debido a una pérdida del soporte de la esclera, o los pacientes pudieran llegar a presentar cataratas o glaucoma. En realidad. Adelgazamiento corneal también se llama Dellen y es lo que hubiera pasado en una imagen que también pusiste, que había
epiescleritis nodular, que si normalmente no dan molestias, nada, pero pueden causar como problemas corneales. Otra. La primera. Ajá, en la del centro. O sea, eso sí sigue por el mismo efecto de que hay un cuerpo extraño sobre el ojo. Al parpadear, cambia toda la distribución de la película lagrimal, que si se acuerdan de las primeras clases, va siempre de temporal hacia nasal, hacia los puntos lagrimales, y sigue cierta dirección por el parpadeo. Entonces, cuando se altera eso pues por ese cuerpo extraño, en este caso la epiescleritis, se pueden dar áreas de desecación al lado, por ejemplo aquí sobre el limbo pegadito a la córnea, y se empieza a adelgazar la córnea, incluso se puede perforar. A eso se le conoce como DELEN, con doble L, D-E-L-L-E-N. Muy bien. Y en el caso de la escleritis posterior, pues esta va a afectar a la parte no visible de la esclerótica, es decir, todas las estructuras profundas. Y las manifestaciones clínicas pueden ir desde dolor o una alteración visual, como una distorsión o borrosidad. También puede haber una hiperemia en fornix, proptosis, un plegamiento coroidal, como se ve en esta imagen, o desprendimiento de la retina. Y aquí, para hacer el diagnóstico pues más preciso, se pueden utilizar los estudios de imagen. En este caso puede ser la tomografía o el ultrasonido. Cualquiera de los dos va a revelar un engrosamiento de los recubrimientos posteriores. Y pues el que más se usa, según el libro, es el ultrasonido. Aquí se podría encontrar una imagen en T, en donde se vería una inflamación de la esclera y líquido en el espacio subtenoniano. Pero aquí, doctor, yo la verdad no veo absolutamente nada. Ok, puedo compartir, puedo hacer anotaciones, ¿verdad? Supuestamente. Creo que sí. Tiene un lapicito. Compartir pantalla, pero sale que detendré tu pantalla. A ver si la pauso ahí. A ver opciones. Donde dice anotar, doctor. Anotar, ¿dónde está anotar? Perdón. No, es que aquí sale diferente. Bueno, en el otro Zoom sale que en ver opciones, anotar, y luego ya sale Ver opciones. Solicitar el control remoto, me sale, salir de pantalla completa. Aquí, si le doy el control, ya le di el control. Ok, ya me diste el control. Seleccione, ya, solicitar. Ya. Okay. Otra vez. Pásamelo, es que me llegó en otro lado. Mira, vuélvelo a enviar. Ya lo puedo controlar. Ay. Entonces, ver opciones. Ahí está. Ok, ahí no me ven, ¿verdad? Ahí tengo un mousecito, pero... No. No sé para qué sirve ese control remoto. Ok. Bueno, de todas formas, nada más les muestro si quieres ir señalando tú donde les decía. En la imagen, mira, vete una para atrás, por favor, Tinta. No le puedo cambiar. Creo que usted... Necesito soltar. Listo, ya. Ahí está. Ajá. Mira, vete una para atrás. A la imagen donde está el nervio óptico, que se alcanza a ver. Ay, me salió. Ahí, en esa imagen, si se fijan, está el nervio óptico a la izquierda, ¿ok? Lo primero que hay que ver, siempre que revisamos el fondo de ojo de un paciente y la exploración pues, semiológica normal, esto siempre se los enseñó en el consultorio, pero no se puede, es que tienen que seguir un orden. De hecho, pues en toda su exploración médica o física en general. En este caso, el orden que casi siempre se recomienda es que primero vean el nervio óptico. Entonces, en este caso tenemos un nervio óptico que tiene una coloración pues como amarillo pálida. Lo habitual es que sea como amarillo naranja o hasta un poco rosada. Y siempre vemos la relación copa-disco. En este caso, la relación copa-disco está muy alterada. Está como de un 80%. Se ven los vasos nasalizados, o sea, no salen del centro del nervio óptico, sino que están hacia la izquierda. Y tiene un vaso como en bayoneta que sale en M1,
si fueran las manecillas del reloj, el nervio óptico, como entre la 1 y las 2, sale un vaso sanguíneo temporal y pues eso se llama vaso en bayoneta. El nervio óptico se ve adelgazado, muy probablemente tenga glaucoma. Y luego notan obviamente sobre el área macular, se ven esas 3 líneas pues, blanquecinas horizontales. Y a los lados se ven todavía como otras pues, líneas más transparentes, no sé si explicarlo, que eso representa líquido, se ve como que ahí podría haber un poco de líquido, pero sobre todo son pliegues, eso se llaman pliegues retinocoroideos, están doblando a la coroides y al nervio óptico. Tal vez lo operaron este señor, por ejemplo, o señora de una cirugía de glaucoma y una complicación muy frecuente es que queden con la presión baja y pueden hacer pliegues coroideos, como se ve ahí. Entonces, pues habría que ver por qué tiene pliegues. Y siguen, pero también son muy característicos en la escleritis posterior, en este caso inflamatoria. Y lo que se ve en el ultrasonido, mira, pásate al otro, es que en la imagen, o sea, y el ultrasonido, pues es un ultrasonido lineal, probablemente como de unos 20 megahertz. Son los transductores que usualmente usamos, entre 10 a 20 más o menos. Hay otros de frecuencias más altas, pero pues recuerden que estamos explorando el ojo que casi siempre mide 2.5 centímetros, entonces no es como para un eco abdominal que necesitas frecuencias más bajas y que tienen una mayor penetración. En este caso necesitamos que penetren poco, pero con mucho más detalle, entonces usamos alta frecuencia. Y en las imágenes lo que se alcanza a ver es en la flechita que está, digamos, abajo a la derecha, se ve como una zona donde se ve como pues hasta pérdida de tejido, ¿no? O sea, donde está la flechita, esa zona como pues, hipointensa o más bien hipoecoica, o hipoecoica en relación al resto del estudio, y el signo de la T está a la izquierda de esa flechita, o pues entre las dos, mira, ahí sí lo puedes señalar, Jennifer. Ajá, ahí, esa es la T, exacto, porque ahí hay líquido por debajo de la esclera. La esclera es, pues, esa continuación y parte de lo que está señalando inflamado la flecha de arriba. Pero como se colecciona líquido, y acuérdense que la esclera se continúa con el nervio óptico y luego se sigue a las meninges. Entonces, ese espacio se continúa del nervio óptico, pues digamos que escleral. Y por eso se ve esa T, o sea, la T es esa sombra que vemos. El nervio óptico forma el brazo de la T, o sea, es esa, sí la puedes señalar, el nervio óptico. Ajá, hacia abajo, dale para abajo, todo, más, ajá, todo eso es el nervio óptico. Y normalmente no se ve así, pero a los lados, si se fijan, esa sombra se extiende. Ajá, para allá, pero para el otro lado también, mira. Sí, Por allá tiene como la otra pues, colita de la T. Y ese es el signo de la T. Es muy específico de escleritis posterior. La escleritis posterior del paciente también tiene mucho dolor. O sea, recuerden que estos pacientes tienen dolor intenso y característicamente se describe que es un dolor tan intenso, pero que los despierta en la noche. O sea, ellos estaban ya bien dormidos muy a gusto y de repente tienen un dolor 10 de 10 en el ojo. ¿Okay? Entonces los revisas y se pueden ver incluso, pues, si lo ve un médico y no se fija, porque pues no lo va a ver del fondo de ojo y buscarle pliegues y así, pero porque no se ve la inflamación en su cara, me explico, o sea, está hasta atrás, al lado del nervio óptico. Pero el paciente está sintomático, tiene datos de inflamación y sí necesita, pues, tratamiento urgente, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor. En el tratamiento, pues depende mucho de cuál tipo de escleritis es. Por ejemplo, la de tipo anterior nodular y difusa. Ahí el tratamiento se basa más que nada en AINES. Tenemos 3 opciones. Puede ser la indometacina, 75 miligramos al día, ibuprofeno, 600 miligramos al día, o flurbiprofeno, 300 miligramos al día. Aquí estoy en un dilema porque decía un libro que le teníamos que dar los AINES durante 2 semanas y si no veíamos mejoría teníamos que pasar a los corticosteroides sistémicos. Sin embargo, en el Rojas decía que no hay que ser tan estrictos y le podíamos dar una ventana de hasta 4 semanas.
No sé qué es lo que haga usted, doctor. Pues yo en general, no, o sea, lo que he visto yo, de hecho soy alumno del doctor Rojas y de la doctora Saucedo, con mis jefes de, pues, del departamento y todo. Y sí coincido, o sea, les daría más tiempo, pero la verdad es que nunca me he planteado esa decisión porque la gran mayoría mejoran en 2 semanas. Y si no mejora solo en los primeros días, porque estos pacientes los estoy viendo, o sea, si llega hoy alguien, los cito a veces hasta el día siguiente o en unos cuantos días para asegurarme de que esté mejorando. Si no mejora, yo habitualmente, pues le agrego también tratamiento tópico, o sea, no me quedo solo con... De hecho, desde el principio le doy su AINE y también le doy en muchos casos un esteroide pues tópico, ¿no? Y lo que se llega a necesitar. Por ejemplo, no lo ponen casi nunca, pero en estos pacientes que también tienen muchísimo dolor, creo que lo que el paciente primero quiere es que le quites el dolor antes que le quites la inflamación. Entonces, yo sí les doy a todos un cicloplégico. Ya hemos hablado de los cicloplégicos, hay varios. Está el TP, que es tropicamida con fenilefrina. Ese tiene una vida media más o menos de unas 4 horas. Hay otros como la omatropina, que se dura como hasta unas 8 a 12 horas, pero el efecto residual a la vez puede ser de 3 días, y luego está la atropina, que su efecto es hasta por 2 semanas. Entonces hay que escoger cuál, porque puedes, pues, dejar al paciente incapacitado visualmente de ese ojo, pero con esto le quitas el dolor y ya aparte pues le agregas el tratamiento para la inflamación, ¿no? Pero casi nunca, o sea, digo, los locales yo sí soy un poquito más agresivo y los doy. Sistémicos no he tenido que dar yo, al menos en una escleritis así nodular o difusa, afortunadamente, pero tengo un amigo, el doctor Unzueta, que él es su biólogo y él sí trata casos más severos que le refieren a otros oftalmólogos que ya no respondieron, y él sí utiliza ya más esteroides sistémicos o incluso algunos inmunosupresores. Muy bien. Bueno. Entonces, en el tipo necrotizante, el tratamiento se basa más que nada en corticosteroides. Aquí se puede usar la prednisolona a dosis de 1 miligramo por kilo al día, y además se le debe de añadir un inmunosupresor. Ahí puede ser metotrexato, ciclofosfamida o azatioprina. Y ya en casos más graves de enfermedad necrotizante, ahí se le tienen que dar bolos de corticosteroides, por ejemplo, la metilprednisolona a dosis de 1 gramo al día durante 3 días. Y en casos refractarios, pues lo ideal es darle un inhibidor del factor de necrosis tumoral. En el tipo de escleritis infecciosa, lo más recomendado es darle terapia antimicrobiana lo más pronto posible. Y ya pues en casos muy avanzados o por ejemplo que el paciente presente complicaciones, ya sea una perforación de la esclera o de la córnea o tenga cataratas, pues entonces hay que recurrir al tratamiento quirúrgico. Bueno, vamos a continuar con otras alteraciones. Aquí se movió un poquito, perdón. Y pues dentro de otras alteraciones tenemos las placas esclerales. Estas son áreas gris translúcidas y generalmente son asintomáticas, suelen estar pequeñas y ser redondeadas. Pueden llegar a medir de 2 a 3 milímetros de diámetro. Esas generalmente se van a presentar en la región interpalpebral y tienden a estar muy cerca de la inserción de los músculos rectos. Aquí pues no se tiene como una etiología clara, pero se cree que representan una degeneración del colágeno de la esclerótica y se da en estos sitios porque son los que están más expuestos a tensión. Generalmente van a presentarse en pacientes ya de 60 años o más. Entonces también se cree que puede ser por la misma degeneración de la edad. Y estas pueden llegar a calcificarse. En la imagen de arriba es nada más pues la placa escleral en sí, y la de abajo es una que está calcificada. Le das a la siguiente.
Bueno, también vamos a tener padecimientos que producen el adelgazamiento de la esclera, pero en casos no inflamatorios. Los que nos comentó Jenny ahorita son padecimientos que en sí lo que hacen es adelgazar la esclera, pero por trastornos inflamatorios. Aquí en la primera, pues se nos hablaba de anomalías congénitas. Y en esta, lo más común es el coloboma, que a pesar de ser el más común, pues también es muy raro de que se presente. Esto va a ocurrir porque hay una fusión incompleta durante el desarrollo embrional de la esclera, entonces se va a crear un área inferior al disco, pues inferior al disco y siempre va a estar acompañada del tracto uveal y generalmente de los colobomas retinianos. Aquí, doctor, esta sí es una imagen de un coloboma de la esclera porque busqué muchas, pero me salían estas con coloboma del iris. Sí, es lo que estaba pensando. De hecho, te iba a decir, es el mismo paciente, ¿no? ¿Verdad? No, no O es sea, el las dos mismo. imágenes. Sí, mm, afortunadamente los colobomas de esclera no son tan frecuentes, pero cuando hay un coloboma, casi siempre pues va a haber otro, ¿no? Porque como dijiste, es una alteración en el desarrollo embrionario. Lo que pasa es que no hay un cierre completo de la hendidura, de la fisura embrionaria en la copa óptica. Por ahí es la última parte que se cierra, que consolida, es hacia abajo y anasal. Entonces, los colobomas son más frecuentes en esa zona, tanto de, pues podría ser de esclera, como por ejemplo coloboma de iris. El coloboma de cristalino no existe porque el cristalino no se forma junto con esas estructuras, sino que se invagina del ectodermo, si se acuerdan, está más bien como adelante por la córnea y luego se invagina y entra. Este, entonces, el coloboma de cristalino sí puede existir, o sea, se le dice, pero más bien es porque hay un coloboma del cuerpo ciliar y de la zónula. Entonces, en esa zona el cristalino no está traccionado por la zónula y se ve como con una forma normal, como si estuviera colobomatoso, pero en realidad el cristalino está completo, solo no está siendo completamente traccionado, como si tuvieran una cama elástica, pero le quitan de un sector, pues, unos de los resortes. Y pues también está el coloboma de retina y de coroides, y todavía se puede seguir hasta el nervio óptico, y pues casi siempre los pacientes que tienen coloboma, no todos, ¿verdad? Pero sí hay muchos aislados, por ejemplo, de iris, pero los pacientes que tienen coloboma pueden tener otros síndromes genéticos y también pueden tener alteraciones del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, sí, siempre que se vea algo de este tipo, hay que revisarlo muy bien y probablemente hacer estudios de imagen. Ok. Bueno, y pues esto era todo lo que se mencionaba del coloboma. Otra de las que se pueden presentar es la ectasia adquirida. Aquí se menciona otro término que es el buftalmos, que es como se le conoce a ese trastorno, y los pacientes tienden a presentar unos ojos muy grandes. Esto se da porque hay una elevación de la presión intraocular que es muy prolongada, pero se da generalmente en la infancia. Entonces esto va a producir que se distienda y se adelgace la esclerótica, permitiendo pues el crecimiento extra. Y se van a ver así como en estas imágenes que les puse aquí. Y estos son, ahí regrésate, mira, esto es bien importante, son estigmas del glaucoma congénitos. Estos niños tienen glaucoma congénito. Es característico el buftalmos. Buftalmos quiere decir ojo de buey. Y también se ven si se fijan sus córneas, las de los niños pues de los lados, no el del centro. Se le ven los ojos como si estuvieran azules, ¿no? Pero es porque la córnea está pues edematosa por la elevación de la presión intraocular. Incluso se ven las estructuras como muy desplazadas hacia adelante, como que la cámara anterior está muy estrecha. El ojo de un diámetro y pues, una forma completamente exagerada, ¿no? En comparación a un niño de su edad, se ve como que muy, muy, muy saltón. Y esto es porque los niños tienen escleras muy distintas en cuanto a su composición de colágeno y elastina.
Entonces son escleras mucho más elásticas. Cuando sube la presión, se distiende. Es como si tuviéramos una llanta, tal vez de una bicicleta, que es más delgadita, le puedes inflar y tal vez puede distenderse más, a diferencia de una de un carro, ¿no? Que es mucho más dura, que sería la del adulto, que aunque suba la presión intraocular, pues no ven que los adultos estén proptóticos por glaucoma, sino solo tienen mucho más daño. Los niños pueden tener eh, pues cierta mejoría de este oftalmos con el tratamiento y incluso pueden tener reversión en hasta cierta medida del glaucoma, cosa que no pasa en los adultos. Pero siempre que vean a niños con ojos muy grandes, si no tienen un glaucoma tan severo o es un glaucoma pues no congénito, sino un glaucoma del desarrollo, o sea, ya más grandecito el niño, eh, puede tener los ojos también poquito más grandes, o sea, fuera de lo normal, pero que no resalte tanto. Casi siempre la gente, los papás y todos, les llama mucho la atención que son niños muy bonitos, que tienen ojos muy bonitos, pero son bonitos porque están muy grandes. O sea, la córnea y la esclera y todo por la presión se ha crecido y se ven más bonitos, pero pues están bastante enfermos, ¿no? Entonces siempre que vean algo así, también refieran. Es una complicación del glaucoma, más bien. Ujú. Ok, le das a la siguiente, por favor. Bueno, después tenemos el estafiloma. Este pues es el término médico que se utiliza para definir a una esclerótica que se desprende o que está ectásica y que después de esto se vuelve a fijar a la uvea, pero solo en la parte superficial. Esta tiende a presentarse después de una escleritis, como nos comentaba Jenny ahorita. Puede ser también después de una uveitis grande o incluso después de una cirugía. Se mencionaba el ejemplo de la trabeculoctomía. Se van a dividir según su presentación en ciliares o anteriores y en interciliares cuando se encuentran entre el cuerpo ciliar y el limbo. Y pues los ciliares se van a presentar en el área que corresponde pues al cuerpo ciliar. Y suelen ser resultado de la combinación de la inflamación y una presión intraocular muy alta. Estos generalmente tienden bueno, se pueden desarrollar como el resultado de una miopía que es muy patológica, pero también pueden ser trastornos congénitos por infecciones o por la misma inflamación. Hasta la siguiente, por favor. Y pues aquí les puse un estafiloma ciliar que se encuentra en lo que corresponde al área del cuerpo ciliar. Otro de los que se pueden presentar es el nanoftalmos. Esto ocurre cuando el ojo se desarrolla de manera normal hasta que la fisura embrionaria se cierra. O sea, durante todo el desarrollo fetal o embrionario se va a desarrollar bien, pero cuando la fisura se cierra, va a crecer muy lento en todas sus dimensiones. Sin embargo, como nos comentaba el doctor, aquí el cristalino sigue creciendo normal. Entonces, puede dar lugar pues, a deformaciones. Y a esto pues, se va a conocer como un ojo muy pequeño que tiene una hipermetropía y puede estar asociado a glaucoma de ángulo cerrado en la edad adulta. Por el mismo resultado, por lo mismo de que el cristalino pues sigue creciendo o sigue desarrollándose de manera normal. Y luego vamos a hablar de las lesiones oculares o de la esclera. Esto no venía en ningún libro de todos los que tenemos, entonces lo tomamos de un artículo de revisión. ¿Le das a la siguiente, por favor? Muy bien, qué bueno, me da mucho gusto. Es que lo de los libros, recuerden que
O sea, si el libro se publicó en este año, en el 2020, pues lo escribieron como desde el 2015. Entonces siempre los libros van algo luego retrasados. Sí, básense en los libros que nos recomienda la universidad y todo, pero sí siéntanse libres de investigar. Bueno, y aquí se nos mencionaba principalmente la clasificación internacional del trauma ocular, que esto pues iba a dividir las lesiones oculares en dos grupos según la integridad o la estructura que estuviera afectando, que podía ser de la córnea o de la esclera. Ya en las lesiones de la esclera íbamos a tener diferentes presentaciones o clasificación, que podíamos tener una ruptura solamente, que es el resultado de la compresión del contenido intraocular por un objeto que tuviera punta roma. Pues la fuerza que esto creaba iba a abrir un punto pues muy débil que se podía corresponder o no a la zona donde se impactó. Luego tenemos una lesión penetrante. Esta es una lesión que compromete el espesor completo de la pared ocular y se va a estar ocasionando por un objeto cortante. Se presentan también cuerpos extraños intraoculares. Esto va a ser una penetración, pero el objeto que la causó se va a quedar dentro del ojo. Tenemos una lesión perforante. Este es cuando se encuentran dos aperturas en la pared ocular, pero que abarca todo su espesor y que están causadas por un solo objeto o por un solo agente. O se pueden encontrar lesiones mixtas de todos estos anteriores. Ahora, para evaluar este tipo de lesiones nos tenemos que basar en tres cosas: lo que es la agudeza visual, el defecto pupilar y la zona que está lesionada. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, en la agudeza visual vamos a tener 5 estadios o 5 clasificaciones. La primera es cuando, a pesar de la herida, se sigue teniendo una agudeza visual mayor a 20/40. Cuando en el 2 es cuando va de 20/50 a 20/100. Perdón, era menor, les dije mayor. El 3 es cuando es 19 No, sobre... sí es mayor, ¿eh? Sí es mayor. Es que Sí. aquí mayor quiere decir más visión, entonces más de 20/40 es 20/20, por ejemplo. Ujú. Ah, ok. Bueno, el tercero es cuando tenemos un 19/100 a 5/200. Y en el cuarto es cuando tenemos 4/200. Y ya un estadio 5 es cuando no hay percepción de luz. Después tenemos que evaluar el defecto pupilar aferente. Y aquí pues nada más nos mencionaba si era positivo o negativo. ¿Sí saben cuál es el defecto pupilar aferente? Pues era que respondiera o no a la contracción con luz. Con Sí, eso se pero mencionaba. pues sí, es en cierta parte, pero también existe el relativo, ¿no? O sea, que vas comparando el reflejo pupilar de un ojo contra el otro, vas moviendo pues, la iluminación de una pupila a otra y ves cómo se dilata o se contrae la pupila cuando deja de ser iluminada. Porque cuando ya ven que hay un reflejo fotomotor consensual, si tú iluminas la pupila del ojo izquierdo, la del ojo derecho se tiene que contraer también. Tiene que ser simétrico. En un paciente con defecto pupilar aferente, tú estás iluminando así, pero cuando tú le das la luz, o sea, digamos que iluminamos el ojo derecho y luego el ojo izquierdo, que es el que tiene el defecto pupilar aferente, ¿no? Y ahí no se ve nada. Y cuando iluminas el ojo derecho, este se va a contraer. Y cuando lo iluminas otra vez al izquierdo, se dilata. No sé si me explico, pero buscan videos también en YouTube. Si ven algo que no saben muy bien cómo es, traten de poner imágenes. Pero es algo así, se llama también swinging light test, o sea que vas moviendo la luz de un lado a otro. Y se usa también mucho en neurología para ver
pues el estado de pacientes críticos en terapia intensiva, sobre todo cuando hay defecto pupilar aferente en un paciente en ese estado, pues lo que se sospecha es una herniación del uncus, que por elevación de la presión intracraneal, alguna masa o pues otra complicación, pues la masa encefálica, el uncus, pues digamos que el bulbo y todo se empieza a comprimir contra el foramen magno, digamos. Entonces el paciente se empieza a herniar y hay que hacerle craneotomía y cosas así de urgencia y todo. Entonces es muy importante pues para el médico general, para que lo chequen. Ok. Bueno, y otro de los aspectos a evaluar era pues el globo ocular o la zona de lesión. Aquí vamos a tener también 3 grados o 3 estadios. El 1 es cuando la lesión está limitada a la córnea y aquí se iba a estar incluyendo el limbo. El 2 es cuando está en el limbo, pero también está abarcando parte de la esclera. Y ya el grado 3 es cuando se daña después de los 5 milímetros anteriores de la esclera. Le das a la siguiente, pues. Y pues aquí les puse algunos ejemplos de un cuerpo extraño. Sería en la tercera imagen, en donde el objeto, a pesar de pues, que se ve así grande y por fuera, todavía continúa dentro después de la lesión. En la primera es una ruptura ocular y la de abajo también es la misma, bueno, no es la misma, pero es un cuerpo extraño también. Le das a la siguiente, por favor. Aquí Sí, tenemos, mira, pues, regreso un poquito, perdón, Diana. En el de abajo es un cuerpo extraño intraocular. El de arriba a la derecha, yo pienso que ese más bien sería como un trauma, pues penetrante, ¿no? Como que nada más entra, pero pues no sabemos hasta ver adentro que se haya pasado algo, ¿no? ok. Ujú, Y pues aquí tenemos el trauma penetrante ujú. y también venían como cuerpo extraño estas también. Sí, pues sí son cuerpo extraño, pero esos todavía no puedes saber si como que está intraocular ya flotando, aunque sí, pues entraría como mixto, ¿no? Tal vez sería como mixto, como cuerpo extraño con penetrante, ¿no? Ok. Pero, y la que también se ve interesante es la de arriba a la izquierda. Si ven la herida, ¿no? En este caso es una herida corneal, como lamelar, como que no entró el cuerpo extraño perpendicular al ojo, sino como desde arriba y de enfrente, hacia abajo y hacia atrás del paciente. Se ve como esa dirección. Esas son un poco más difíciles de cerrar bien, pero por lo general no están fugando tanto que las que entran derechito. Ujú. Ok. Le das a la siguiente. Y pues esto puede llegar a complicarse con endoftalmitis, con inflamación intraocular. Se pueden llegar a cicatrizar o dar un desprendimiento de la retina y también pueden causar toxicidad los mismos cuerpos extraños. Y en este artículo se nos mencionaba nada más lo que es el manejo de primer contacto. Aquí lo ideal o lo que vamos a tener que hacer es reducir el dolor. Tenemos que evitar toda manipulación de los tejidos. Se tiene que iniciar una terapia antibiótica de amplio espectro. También se tiene que aplicar el toxoide tetánico y proteger el ojo o utilizar protección ocular. Y aquí se decía también que podían utilizarse o pueden resultar muy útiles los antieméticos porque pueden llegar a reducir, bueno, no reducir, sino a prevenir un aumento de presión intraocular que se cause por náuseas o por vómito. Y Sí, también porque el dolor puede ser muy intenso en estos casos y también hay algunos reflejos ahí, ¿cómo se llama? El reflejo de Archinov, creo se llama, que va hacia la estimulación del vago, así a nivel del corazón, cronotrópica negativa. Entonces, el paciente se puede poner nauseabundo por estos traumas y vomitar, y eso, el Valsalva, cualquier tipo de aumento en el Valsalva, puede llegar
predisponer al paciente a la exposición del tejido intraocular, ¿no? Y pues también, no, regrésate, por favor. Se nos daba este cuadro, que es lo que tenemos que evitar o medidas prohibidas en este tipo de traumatismos, que es el uso de corticosteroides o corticoides. Estos no se pueden utilizar si no pues tenemos un diagnóstico o cuando existe la posibilidad de que sea, bueno, de que se tenga infección también por herpes o por hongos. No se debe utilizar la atropina, ni tenemos que poner tampoco ungüentos, ni pastas, ni pomadas, ni nada. Sí, no, Las- si reciben al paciente es prácticamente, pues, si ven que está muy sucio alrededor la zona periocular, pues darle un aseo, pero no recargarse nunca ni tocar de preferencia el ojo, porque les digo, de cualquier aumento en la presión, aunque sea muy leve, pues sí puede ser que se hernie algo del contenido, como el vitrio, la retina, el cristalino, o sea, se sale el cristalino y todo. Entonces, pues evitar eso. Y si se puede, de preferencia, parcharlo con gasas estériles y su micropor y todo. Los parches se ponen, agarran una o dos gasas según el tamaño de la órbita del paciente y lo hacen en un cuadrito, se lo ponen sobre el área pues periocular y luego pueden poner una sobre esa y con pues algún tipo de cinta adhesiva que tengan, se ponen hagan de cuenta, de abajo y afuera, hacia arriba y hacia el centro. O sea, si es el ojo derecho, va a ir de abajo y a la derecha, hacia arriba y a la izquierda. No al revés, porque si no, pues hay gente que he visto que los trae de la nariz hacia la oreja y pues es muy incómodo, o sea, no lo pongan sobre la punta de la nariz, o sea, tiene que ir como un ladito. Y pues mándenlo de inmediato porque requiere atención urgente, eso se tiene que cerrar de preferencia pues ese mismo día o en las próximas 24 horas. Lo que sí le pueden iniciar es ahí como viene antibióticos, de preferencia una quinolona como moxifloxacino, 400 miligramos o levofloxacino, o pues si tienen nomás amoxiclap, pues amoxiclap según lo que llegasen a tener. Es importante ponerle el toxoide tetánico y pues realmente lo más importante es que acuda de inmediato para estabilizar ese ojo. Lo primero es pues salvar la estructura, después tratamos de salvar la función y pues por último que logre así una muy buena agudeza visual, ¿no? Pero va pues en cierta forma en ese orden. Le das a la cinta, así, por favor. Y ya pues el tratamiento, este iba a tener dos objetivos, que es restablecer el estado funcional del ojo y minimizar o reducir al máximo las complicaciones que pudiera tener. Aquí pues el tratamiento va a requerir casi siempre o siempre de terapia médica y quirúrgica y pues frecuentemente tenemos que revisar bien utilizando pues un examen de exploración de fondo de ojo con el oftalmoscopio o podemos requerir un ultrasonido. Todo esto para determinar bien la naturaleza y la extensión de la lesión. El Y pues, ultrasonido tiene que ser hecho por alguien con mucha experiencia en ultrasonido ocular, en el sentido de que por lo general hasta está contraindicado si es un trauma abierto, hacerle un ultrasonido o un estudio así, porque tienes que tocar el ojo y presionarlo un poquito. Entonces tiene que ser alguien pues muy habilidoso y con una mano, pues, digamos, muy ligera, o si no, de preferencia no hacerlo. Ya pues en el quirófano vamos a hacer una peritomía, vamos a abrir la conjuntiva, vamos a tomar los rectos, vamos a poder ver la extensión aunque se vaya hasta atrás y en muchas ocasiones pues sí se puede cerrar y mejorar mucho la apariencia y pues al menos la integridad, ¿no? Primero la integridad. sí, y aquí pues también nos mencionaba que la mayoría de las veces, pues esta exploración, a pesar de que fuera la ideal, no se podía realizar y no se podía conocer la extensión de la lesión hasta el momento de De la la exploración cirugía. transoperatoria. Ajá. Así es. Y algo muy importante es que los pacientes deben de saber que van a requerir por lo general son varias cirugías.
A veces el trauma es tan extenso que primero pues cierras la esclera, cierras la córnea, ya después pues arreglas la cuestión del cristalino y lo de la retina, tal vez pueda llegar a requerir 2 o 3 cirugías a lo largo del tiempo, ¿no? Y pues aquí venía también esta imagen, que es, pues este paciente había tenido un traumatismo penetrante y así fue como quedó después de las cirugías. Y ahí lo que se pueden ver son dos, pues digamos, líneas blanquecinas, son cicatrices corneales lineales como en forma de vértice, o de triángulo. Y vean cómo hay como ciertas líneas perpendiculares, no sé si las alcanzan a ver, se ve al menos el piquito de cada una de ellas, perpendiculares a esas dos que les dije, se ven pues líneas blanquecinas. Esas líneas son de las suturas, o sea, ahí se pusieron esos puntos de nylon, casi siempre cerramos con nylon 10, puntos interrumpidos, no suturas continuas. En este caso, pues parece que tiene como unas 10 o 11 puntos y que ya se los quitaron, o sea, pues, este paciente ya la libró al menos anatómicamente, lo malo es que quedó con una cicatriz que está sobre pues, el eje visual, lo libra un poquito, pero pues está ahí sobre la pupila, entonces debe ser molesto, pero pues tiene su ojo, ¿no? Y ya eso era todo. Muy bien. Es excelente. Bastante bien la clase, qué bueno que chequen artículos. La Sí, es clasificación que del trauma es no, muy importante. Tal vez no para, o sea, sí la tienen que conocer para términos de examen, pero es muy importante porque tiene repercusiones. Esto es algo médico legal también, o sea, es una clasificación del trauma internacional, ya tiene pues mucho tiempo y según eso se clasifica pues la severidad para el paciente y para el que le ocasiona el trauma. Siempre que llega un trauma se tiene que levantar un acta de, si ustedes lo reciben incluso, se tiene que levantar un acta para el Ministerio Público de notificación de un evento violento y todo eso, y pues revisar al paciente. También existe, después de esa clasificación internacional, salió otro estudio, que es el OTS, Ocular Trauma Score, y con ese, tomando los puntos pues, de esta clasificación, de que, pues cuánto está viendo, en qué zona está el daño, qué tipo de trauma fue, si fue ruptura, cuerpo extraño, etcétera, te da un pronóstico para el paciente. O sea, le puedes decir, pues con un trauma como el tuyo, tú de 100 puntos tienes 15, entonces pues tienes una probabilidad del 1% de recuperar tu visión completamente. Bueno, no así, ¿verdad? Pero le puedes decir, tienes, pues lo más probable es que pues, el 90% que quedes percibiendo luz, ¿no? Tal vez que no vayas a mejorar de ahí, para que el paciente tampoco en algunos casos, pues sí se puede quedar como, no, es que yo quiero ver más y sí se hace todo, pero con el daño tan extenso en ocasiones no es posible y el paciente está buscando otras opiniones y sigue operando y no va a mejorar, ¿no? Entonces es muy importante utilizar en esos casos también un score que le puedas dar algo de pronóstico pues con evidencia, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda, chicas y Armando. Creo que Armando está hablando, pero está en mute. Hola. Ok, pues creo que no. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, lo escuché, sí, sí, se doctor. Ahí escucha, está. doctor. Ya. Muy bien. Pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. O si no, pues ya para dar por terminada la clase. Y pues nos veríamos la próxima semana. ¿Le sigue conveniendo a las 4 el jueves? A mí me parece muy bien. A mí sí me gustan, no sé los demás. Doctor, Sí, está bien. Perfecto. Sí, pues ya si son temas más largos, yo igual me programo para tener tiempo y pues fue más cortito, pero me parece muy bien a esta hora. Y pues cualquier noticia ahí se las hago llegar
por la plataforma y cuando sepa ahí de sus calificaciones también les aviso. ¿Vale? Aunque ustedes pues ya las tienen. Muy yo soy el que bien, no las doctor. hizo. Gracias. Muchas gracias, doctor. No, hombre, ustedes al Gracias, contrario, doctor. que estén muy bien. Descansen. Igualmente. Bonito día, bye. Ustedes, chao. Bye. Bye.